pasamos ahora a la participación del doctor Miguel Ángel Lara Otaola, que también se encuentra delicado de salud. Agradecemos mucho que también esté participando de manera virtual en este foro. Miguel Ángel es doctor en política, maestro en política comparada y en políticas públicas, tiene la licenciatura de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. A partir del 2018 participa en este organismo internacional como especialista en evaluación de la democracia, elecciones, administración de elecciones, justicia electoral, responsabilidad democrática, partidos políticos y dinero en la política. Es el jefe de la Oficina para México y Centroamérica de este organismo. Entre otros proyectos importantes, ha impulsado la construcción del Índice Global de Justicia Electoral. Bienvenido, Miguel Ángel, te cedemos el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias, Teresa. Un saludo a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de Idea Internacional y del mío propio a la Universidad de Guadalajara, a Transversal Think Tank y a la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, AIFES, por la organización de este evento. Y decirles que es un enorme gusto para mí compartir con grandes amigas y con grandes amigos, con quienes además de compartir afecto, compartimos un fuerte compromiso democrático. Y disculparme por no participar en persona, pero de hecho tengo COVID. Así que sin más, seré breve, pues tampoco sé cuánto me dura la energía de la voz. Y pues yo para esto preparé una presentación que voy a compartir aquí en pantalla con la pregunta central: si es necesaria una nueva reforma electoral. Y para esto yo quería empezar con 5 preguntas fundamentales, a partir de las cuales la respuesta a ellas nos puede decir si una reforma es necesaria en este momento en el contexto mexicano. Y con estas 5 preguntas son en realidad 5 ingredientes para que una reforma electoral sea posible y sea exitosa. Y la primera pregunta es que cualquier reforma electoral que se emprenda debe de ser necesaria, debe solucionar una problemática o una serie de problemas que existan en el sistema, en las instituciones electorales. Y para contestar a eso, quiero dar 3 elementos para nuestra reflexión. El primero es que México, en el concierto de naciones latinoamericanas, es un sistema hiperactivo y ha llevado a cabo muchas reformas electorales. Aquí yo lo que uso son datos de Flavia Freidenberg y de Dosek. Hicieron una base de datos comparada de 1975 a 2019, mostrando que en la región se han llevado casi 300 reformas a diversas dimensiones del sistema electoral. Y esas reformas, ellos las clasifican a nivel país por el grado de intensidad que se han registrado. Y como pueden ver aquí en la tabla, hay 3 tipos de países. Países categorizados como pasivos, Uruguay y Paraguay, que han tenido en ese periodo de tiempo, en esos 45 años, un mínimo de cambios y más estabilidad. Luego un segundo grupo, un poco más abultado de países, Argentina, Dominicana, Guatemala, que han tenido un número de cambios un poco mayor, entre 6 y 19 reformas en ese tiempo. Y finalmente un grupo más reducido, entre los que destacó México, que ha sido denominado como hiperactivo, que ha tenido en ese periodo de tiempo más de 20 reformas electorales. Pensemos en las grandes reformas en México: 1977, 1986, 91, 93, la reforma definitiva, ¿no?, entre comillas, de 1996, ¿qué más? 2005, 2002, 2007, 2008, como refería Jacqueline, 2014, 2015. Esa es una primera cosa a considerar, ¿no? Si México ha tenido tantas reformas y es clasificado como hiperactivo, ¿es necesario pensar en una reforma más? Un segundo elemento para considerar es que el sistema electoral en México, el sistema de las instituciones y procedimientos electorales en México han sufrido
grandes cambios y perfeccionamiento a lo largo de los años. Aquí uso datos del proyecto de integridad electoral, de su informe de difusión. Creo que se detuvo esto. Se detuvo, sí, se detuvo la conexión ya. Ya, te vuelvo a compartir la pantalla. Sí, me botó esto. A ver, iba aquí. ¿Todo en orden? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver y te escuchamos, bien. Excelente. Les decía que un segundo elemento a considerar es que en el caso mexicano ha habido un perfeccionamiento constante del sistema y de las instituciones electorales, y esto lo sustento con datos. Tomando datos del proyecto de integridad electoral, del informe de difusión democrática, que se enfocó en todas las misiones de observación electoral de la OEA en toda América Latina entre el 99 y el 2015, lo que se hizo fue clasificar las reformas por el tipo de reforma, a qué etapa del ciclo electoral iba dirigida, qué tan específicas eran, si se habían implementado o no. Y ellos detectaron que a nivel regional un promedio del 50% de las recomendaciones emitidas por la OEA se habían implementado. Y esto, por supuesto, era un rango muy amplio. Había países que solamente, sobre todo en el Caribe, que habían implementado entre 7 y 8% de las recomendaciones, hasta otros países que habían implementado el 70%. Bueno, yo más adelante me dediqué a construir una base de datos solamente aplicable para el contexto mexicano y tomando en cuenta no solamente las recomendaciones y los informes de la OEA, sino de todas las misiones de observación electoral internacional que ha habido a México desde 1994 hasta el 2015. Son 25 misiones, organizaciones como IDH Capel, el Centro Carter, la OEA, la Unión Europea, etcétera. Y ahí, y en una publicación que vamos a sacar justamente este año, Leonardo Valdés, que está ahí con ustedes en persona, y yo, pues detectamos que en el caso de México, 66.66% de las recomendaciones que han hecho instituciones internacionales y misiones de observación electoral a todos los tipos y todos los componentes del sistema en México se han implementado, lo que colocaría a México en el top 5 de países que más siguen estas recomendaciones, que como saben son recomendaciones bastante estudiadas, elaboradas por equipos de profesionales con un buen estudio del sistema y los retos que pueda tener. Un tercer elemento a considerar antes de cualquier reforma, y esto lo hago a la luz de la experiencia internacional. Desde 1993, el entonces CIFE ha hecho muchísimas actividades de cooperación internacional, firmando convenios con autoridades electorales nacionales y locales, organismos internacionales como IDEA, ONGs como AIFES, y ha dado asistencia técnica, capacitación y apoyo a más de 40 países en 5 continentes. Las consejeras y los consejeros electorales lo conocen muy bien en carne propia. Yo aquí nada más quiero recordar una experiencia reciente, entre comillas, antes de la pandemia. Contacté yo al INE para brindar apoyo al Tribunal Electoral de Panamá, que ahí también hace las veces de autoridad administrativa, para dar apoyo en materia de organización y logística. Y con especialistas del INE estuvimos visitando bodegas, revisando los materiales, las papeletas, la tinta, todo para asegurarnos con esta auditoría que la cadena de custodia se respetara, que los materiales guardaran su integridad, que nadie pudiera manipularlos. Y nada más recordarles que de esa experiencia hubo mucho agradecimiento por el talento y por el profesionalismo y por la capacidad de las autoridades mexicanas. Y este es solamente un ejemplo de muchos en donde el INE ha participado, como decía, en los 5 continentes dando apoyo. Y este profesionalismo es algo importante que debemos de conservar, ¿no? Y que la reforma del Ejecutivo, como ya lo adelantó Jacqueline, pues no está considerando, está tirando por la borda. Otro dato importante, de esta base de datos que les comentaba en la diapositiva anterior que organicé, de todas las misiones de observación electoral que han participado en México, internacionales, entre el 94 y 2015, me di a la tarea de hacer una clasificación de la valoración, de la calificación que le habían dado a las autoridades electorales mexicanas en todas estas elecciones presidenciales e intermedias. Y bueno,
24 de 25 misiones de observación electoral han valorado como positivas o muy positivas el desempeño de las autoridades electorales mexicanas. La única excepción es un informe de 1994 del Centro Carter, donde más bien se abstuvieron de dar una valoración. Es decir, a la luz internacional, por las capacitaciones, por la asistencia técnica y por las misiones de observación electoral internacional que han habido, pues desempeño y la capacidad de las autoridades electorales en México, del INE principalmente, es muy buena. Entonces yo, antes de pasar al segundo punto, les pregunto, ¿no? Ante tantas reformas electorales, ante este perfeccionamiento y evolución constante que les demostré, ante la capacidad de las autoridades electorales, ¿es necesaria una nueva reforma electoral? Pues bueno, desde este punto de vista técnico, pues todo apunta a que no. Segundo ingrediente para que una reforma sea posible y después exitosa. Bueno, cualquier reforma electoral no es cualquier reforma, es una reforma política y muchas veces implica un rediseño de las reglas básicas del juego. ¿Quién puede competir? ¿En qué condiciones compite? ¿Quién organiza las elecciones? ¿Cómo se van a elegir las autoridades? ¿Por qué método? Como decía Jacqueline, o representación o mayoría relativa. Y esto, por supuesto, involucra a todos los actores políticos, porque además afecta la distribución del poder y las condiciones de acceso al poder. Por lo tanto, para ser exitosa, una reforma depende de la aceptación de todos estos actores, de un debate amplio donde se consideren sus inquietudes, sus voces y sus intereses, que sean parte del proceso. ¿Por qué? Porque si no son parte del proceso, es más probable que más adelante impugnen este proceso, ya sea legalmente o en las calles. Yo aquí incluí esta imagen de Café para Todos, que es emblemática de la transición española a la democracia. Ahí recordemos que se salía de una dictadura y bueno, también mucho después de una guerra civil, donde facciones de derecha y de izquierda habían combatido. Se buscaba una salida a ese encono histórico. ¿Y qué se hizo? Se sentó a todos y a todas a la mesa, a todos los actores políticos, para conocer qué necesitaban y cómo veían la España del futuro. Se denominó Café para Todos, había unos más centralistas, había unos más federalistas, y a la propuesta de la nueva Constitución se agregaron elementos que todos consideraban importantes. Y esto, por supuesto, trajo un debate más rico, con más puntos de vista, con más información, pero además, y sobre todo, le dio legitimidad al proceso. Habiendo aceptación y legitimidad en las reglas básicas del juego, lo demás se facilita. Y en la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo, vemos a todas luces que no se consideró las voces, los intereses y las inquietudes de otros partidos políticos, de otros actores de sociedad civil. Es muy unilateral, como los mismos objetivos que busca. Una tercera pregunta o un tercer ingrediente es que una reforma posible y una reforma exitosa debe escuchar a las especialistas, las y los expertos. Se necesitan, y más en materia electoral, voces expertas, gente que sepa de registro electoral, de capacitación, de justicia electoral, de administración electoral, de sistemas electorales y cómo la forma de votar impacta en el número de escaños que se tienen, qué tan equitativo es o no. Y en este caso, pues como ya lo saben todos, no se ha considerado a especialistas. Y especialistas me refiero a académicas, académicos, funcionarios electorales, exfuncionarios electorales, sociedad civil, en fin, todos aquellos que pudieran ser impactados y que conocen además la materia. Y aquí les quería mostrar una buena práctica, es algo que a mí me gusta bastante. En Panamá, el Tribunal Electoral, que yo les adelantaba, que no solamente es una instancia jurisdiccional, sino una instancia administrativa, después de cada elección monta una Comisión Nacional de Reformas Electorales. El tribunal la convoca, se integra por representantes de todos los partidos políticos, también por representantes de la sociedad civil, con voz y con voto, y además por representantes de otras organizaciones que tienen voz y no voto. La Fiscalía General, Foro Indígena, la Defensoría del Pueblo. Entre todas y todos discuten, hacen un balance de qué salió bien, qué salió mal en la última elección,
hacen un análisis y presentan un documento que discuten ampliamente a la Asamblea Nacional, a la Cámara de Diputados, su equivalente en Panamá. Y es este documento consensuado y nutrido y con voces de especialistas lo que se vota. Y en el caso panameño, la mayor parte de las ocasiones se ha votado y se ha aprobado. Un cuarto elemento, cualquier reforma, intento de reforma debe buscar fortalecer la integridad electoral. Y esto va más allá de los detalles específicos de la reforma. No me voy a meter a ellos porque, digamos, hay muchos especialistas en estas dos mesas, pero solamente basta decir que hay distintas modalidades o tipos de administración electoral, de justicia electoral, distintos tipos de instituciones, distintos tipos de procedimientos. Y eso está bien. Lo importante es que más allá de los detalles, la reforma o el cambio cumpla ciertos estándares o principios básicos. Porque la integridad electoral no va solamente sobre la calidad técnica de la celebración de elecciones en la jornada electoral. Deriva de convenios e instrumentos internacionales que una gran mayoría de países en el mundo ha firmado y ha ratificado. Esto incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, hasta instrumentos más específicos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en fin. Y les decía, estos instrumentos no son la imposición o la voluntad de una organización con sede en Washington o en Estocolmo o en San José de Costa Rica. Son tratados que han sido discutidos, firmados y ratificados por una gran mayoría de los países, incluido México. Para darles un ejemplo de los que no han firmado estos tratados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 fue firmada y ratificada por una mayoría. ¿Quiénes se abstuvieron? Pues los que no tenían un buen desempeño en derechos humanos. La Unión Soviética, la Arabia Saudita y Sudáfrica, que en ese momento vivía bajo el apartheid. Entonces estamos ante principios universales. Y algunos de estos principios, ¿no?, para informar el debate posterior sobre el contenido de la reforma, es que los órganos electorales deben de ser independientes e imparciales, el proceso debe ser justo e imparcial, y los administradores electorales deben de ser profesionales. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no?, una de las partes de la propuesta es que el nuevo instituto tenga órganos y áreas temporales, que eso, bueno, a todas luces va en contra del servicio profesional electoral y del profesionalismo de la función que se requiere para organizar buenas elecciones. Un quinto punto y último, sobre todo lo importante, es que cualquier propuesta de reforma tiene que abonar a la credibilidad. Una elección no solamente debe ser limpia y justa, sino percibida como tal. Al final del día estamos ante un proceso no solamente técnico, sino un proceso político, donde se distribuye el poder. Y este principio de no solamente serlo, sino parecerlo, debe también aplicar para el órgano electoral. Y aquí esta va a ser quizás la única de las propuestas del Ejecutivo que menciono. Buscan reducir el número de consejeras y consejeros de 11 a 7. En el número no tengo mayor problema, pero el método de designación y de selección sí lo quieren cambiar, pasando de un modelo actual que tenemos de cierto consenso, donde 2/3 partes de la Cámara de Diputados, una pluralidad importante, es la que elige, por lo tanto involucra distintas voces, a una propuesta directa donde cada uno de los 3 poderes nombraría a 20 candidatas y candidatos en una especie de concurso de popularidad. Y además pensemos en el detalle, que es donde siempre vive el diablo. Serían 20 propuestos por el Ejecutivo. Entonces ahí sería el Ejecutivo quien tendría la mayor fuerza. Después 20 propuestos por el Legislativo, donde un partido, el partido del gobierno, que es el partido del Poder Ejecutivo, tiene una mayoría con sus aliados, nombrando por lo tanto a la mayor parte de estas 20 candidatas y candidatos. Y 20 del Poder Judicial. Entonces estamos viendo, ¿no?, por esta simple descripción, que sería la mayor de estas propuestas estarían controladas por un partido político, ¿no? Entonces pasamos de un modelo de debate, de discusión, de consenso, a un modelo de sobrerepresentación de un partido, que esto es un regreso a lo que hacía el PRI antes de que existiera el IFE. Y eso es fundamental en esto.
Y quiero terminar haciendo un llamado a preservar lo logrado, ¿no? El INE es patrimonio de México, y en estos 30 años, desde su creación, se ha logrado mucho, desde los ejércitos de ciudadanos elegidos aleatoriamente para organizar la elección, hasta contar con el registro electoral más revisado y más actualizado del mundo. Y eso no es fácil decirlo y mucho menos fácil hacerlo. Y por eso, desde la comunidad internacional, donde tanto apreciamos el trabajo del INE y agradecemos el apoyo que ha dado a tantos países en tantos temas, lo que pedimos es preservar lo que se tiene y, como dicen los americanos, no tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. En otras palabras, el INE es un patrimonio que debe conservarse y no reemplazarse. Muchísimas gracias.